Hay un tipo de hambre que no se calma con comida. María Corina Machado lo sabe. Lo ha dicho frente a cámaras, lo ha repetido en pueblos sin luz eléctrica, lo ha gritado desde motos que corrían por trochas de tierra para escapar de los bloqueos del régimen. Un maestro venezolano gana $1 al día. $1. Y aún así, el fin de semana pasado, hubo más de 150 protestas simultáneas en todo Venezuela. Gracia y por 150. supuesto Eso no se el explica con el estómago reencuentro vacío. de nuestras Eso se familias en explica con nuestro otra cosa. país. Pero Nos para vemos este entender lo que está domingo, pasando hoy 3 en de mayo. Venezuela, hay que entender algo que muy poca gente fuera del país quiere admitir. Lo que ocurrió allí durante 25 años no fue solo una dictadura. Fue otra cosa. Algo más parecido a una ocupación criminal que a un gobierno. Y María Corina Machado lleva décadas siendo la voz que lo dice en voz alta. Cuando decirlo en voz alta tenía un precio, en los próximos minutos vas a escuchar lo que realmente pasó el 3 de enero. ¿Por qué quedan todavía 435 presos políticos y ninguno de ellos es militar? ¿Qué ocurrió el día que su hijo menor se graduó y ella estaba encerrada en Venezuela? ¿Y qué está esperando el régimen para terminar de derrumbarse? La historia completa, la que no cabe en un titular. Venezuela tiene petróleo, tiene oro, tiene gas, tiene el río Orinoco, la cuenca amazónica, una costa que mira al Caribe. Tiene, o tenía, una clase media que no sabía lo que era emigrar, porque era el país al que llegaba la gente de afuera, no al revés. Y tiene, o tenía, una democracia joven, imperfecta, con todos los vicios que tienen las democracias jóvenes e imperfectas, pero una democracia al fin. Un lugar donde la gente votaba y el resultado importaba. Lo que pasó después es lo que los venezolanos llevan décadas intentando explicarle al mundo, y el mundo tardó demasiado en querer escuchar. Porque lo que se instaló con Hugo Chávez y luego con Nicolás Maduro no fue una dictadura convencional. Eso es lo que María Corina ha repetido en cada tribuna, en cada entrevista, en cada conversación con líderes internacionales que la miraban con una mezcla de respeto y escepticismo. Una dictadura convencional tiene un dictador que quiere En más de mantenerse en el poder, que 120 reprime a la oposición, ciudades que en controla la prensa. distintas partes Eso del es malo. mundo para Eso es muy levantar malo. nuestra Pero voz tiene una por lógica que se todos puede los negociar, presos que y se puede desmontar. perseguidos que Lo que se existen en construyó en Venezuela Venezuela. fue diferente. Todavía Se son fue más de vinculando pieza a 500 pieza presos. con las estructuras criminales más poderosas del planeta. Los cárteles de la droga, primero, las guerrillas colombianas, después, luego los agentes cubanos, que llegaron a dirigir los servicios de inteligencia, los iraníes, los rusos y grupos como Hezbollah, operando en territorio venezolano con una normalidad que todavía cuesta creer cuando se dice en voz alta, el petróleo venezolano empezó a venderse en mercados negros. El oro, también. El tráfico de combustible, de armas, de piedras preciosas, de personas, todo confluyendo en un sistema que se nutría de sus propias actividades ilegales y generaba un flujo de dinero que ninguna sanción económica podía cortar del todo. Cuba fue la pieza central de ese engranaje. Marco Rubio, que ahora es secretario de Estado de los Estados Unidos y que es hijo de cubanos, siempre lo entendió antes que la mayoría. Sin Cuba, Venezuela no se habría convertido en lo que se convirtió. Porque Cuba aportó lo que ningún régimen latinoamericano tenía en esa escala: décadas de experiencia en el control político de una población, en la infiltración de instituciones, en la compra y la ruptura de opositores. Ese fue el modelo que se exportó a Caracas, y funcionó durante mucho tiempo. Durante más de 20 años, la oposición venezolana fue, con honrosas excepciones, un desastre. No hace falta suavizarlo. María Corina misma no lo suaviza. Hubo 17 rondas de diálogos con el régimen. 17, cada una usada exactamente de la misma manera, para ganar tiempo, para aliviar presión internacional, para lavar la imagen del gobierno ante el mundo, para recibir dinero que jamás llegó a la gente, para dividir a la oposición desde dentro, fórmula cubana, aplicada con precisión quirúrgica. Y hubo sectores de la oposición que cayeron en esa trampa una vez, 2 veces, 10 veces, algunos por ingenuidad, otros por algo más difícil de justificar. Mientras tanto, los jóvenes salían a protestar, las madres salían a la calle, los sindicalistas, los estudiantes, y el régimen les respondía con perdigones, con detenciones, con torturas en cárceles que el mundo prefería no mirar demasiado de cerca. En ese contexto, María Corina Machado era una anomalía incómoda. Había fundado Súmate, una organización de observación electoral, en los primeros años del chavismo. El régimen la acusó de traición a la patria por recibir financiación de la Fundación USAID de los Estados Unidos. La inhabilitaron políticamente. Siguió. La amenazaron. Siguió. Intentaron vincularla a supuestos planes desestabilizadores. Siguió.
Mientras buena parte de la oposición buscaba la manera de llegar a un acuerdo, ella decía que con ese régimen no había acuerdo posible, que pactar con un sistema criminal no era pragmatismo, era complicidad, y durante años esa posición la dejó sola o casi sola en el escenario político, sola y en peligro real. El tipo de peligro que no es retórico, el tipo de peligro que lleva a una mujer a sacar a sus hijos del país porque ha llegado a la conclusión de que su vida corre riesgo y que amenazarlos a ellos es la forma más eficaz de silenciarla a ella. Eso ocurrió, eso pasó de verdad. Sus hijos salieron de Venezuela uno a uno. El último en quedarse fue Enrique el menor, y el día que Enrique se graduó de la universidad, María Corina estaba en Caracas, bajo arresto domiciliario de facto, sin posibilidad de salir del país, sin permiso judicial para asistir al acto. Le rogó al juez, le explicó que no tenía intención de irse, que si hubiera querido salir de Venezuela ya lo habría hecho hacía años. El juez dijo que no. Cuenta que hizo una maleta, que puso el pie fuera de la puerta de su casa dispuesta a ir, y que algo la hizo detenerse. La misma lógica que había sostenido todo lo anterior, la razón por la que hacía lo que hacía, era precisamente para que sus hijos pudieran vivir en un país decente. Y si se iba a una graduación rompiendo las condiciones que le habían impuesto, ese argumento se caía. Deshizo la maleta, se quedó, y su hijo Enrique caminó hasta el escenario con el teléfono en la mano, con la cámara apuntando hacia su cara para que su madre pudiera verlo recibir el diploma, ella en una pantalla, él caminando con el teléfono como si fuera la cosa más normal del mundo. Eso es lo que el régimen le hizo a una familia, y multiplicado por los millones de venezolanos que han vivido versiones de esa misma historia, más o menos dramáticas, más o menos visibles, eso es lo que le hizo a un país. El punto de inflexión llegó cuando a nadie parecía quedarle mucha esperanza. Enero de 2023. Venezuela llevaba años en caída libre. La migración había expulsado a más de 7 millones de personas. La economía era un esqueleto. Los aliados internacionales miraban con lástima, hablaban de 2030 como una fecha optimista para cualquier tipo de cambio real. Y fue en ese momento cuando María Corina tomó una decisión que casi todo el mundo a su alrededor consideró, en distintos grados, una locura. Organizar unas primarias de la oposición, para elegir un candidato presidencial y definir una estrategia, sin el Consejo Nacional Electoral del régimen, sin los militares, sin ninguna institución controlada por el gobierno. Un proceso estrictamente ciudadano, construido desde cero, sin dinero, sin acceso a medios de comunicación, sin escuelas donde votar porque el régimen las había cerrado para este fin. Los partidos de oposición aceptaron, empujados por la presión de la base ciudadana. Nadie creía que fuera a funcionar de verdad. El día de las primarias, el 22 de octubre de 2023, empezaron a llegar llamadas de todo el país. Las boletas se habían acabado. Se habían imprimido 3 millones de boletas y se habían acabado. Gente haciendo filas bajo la lluvia, bajo el sol, durante horas. Gente que llegó cuando ya no quedaban papeletas y se quedó de todas formas para dejar constancia de que había ido. Ese día María Corina Machado ganó con más del 90% de los votos en las primarias, y ese día también quedó claro que algo había cambiado de manera que el régimen no había previsto. La campaña que siguió fue como nada que Venezuela hubiera visto. Sin televisión, sin radio, sin prensa. El nombre de María Corina Machado estaba prohibido en los medios oficiales y en la mayoría de los privados. Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del régimen, era el único que pronunciaba su nombre regularmente en televisión nacional, precisamente porque estaba obsesionado con destruirla. Fue ella hacia la gente, literalmente, pueblo a pueblo, a los lugares que ningún político había visitado en 40 o 50 años. Los pueblos más pequeños, los más olvidados, los más pobres, la gente que más había perdido, la gente que, paradójicamente, conservaba el deseo de libertad con más intensidad que las élites urbanas que habían terminado por acomodarse o rendirse. El régimen intentó cortarle el paso. Cerraban carreteras, bloqueaban autopistas con camiones. Ella se bajaba del carro, caminaba hasta donde podía, se montaba en una moto, llegaba al siguiente punto, encontraba el siguiente bloqueo, buscaba un camino alternativo. Hubo veces que llegó a caballo, y cada vez que el régimen cerraba un negocio que le había dado de comer, o intimidaba a una familia que la había alojado, el efecto era el contrario al que buscaban. Se convertía en noticia, en causa, en símbolo. El caso de las hermanas Hernández, en Corozopando, es el que ella misma cuenta como ejemplo. Un pequeño negocio de arepas en un pueblo casi olvidado.
María Corina se detiene a desayunar, lo publica. El régimen va y cierra el negocio, y en cuestión de horas, empiezan a llegar pedidos de empanadas desde todo el mundo. Hay una orden desde Singapur de 500 empanadas. Las hermanas empiezan a vender, recaudan, remodelan la cocina, le dan de comer al pueblo durante una semana. Eso fue la campaña. Una máquina de convertir cada golpe del régimen en combustible. El 28 de julio de 2024 fueron las elecciones presidenciales. Lo que pasó esa noche es ya historia, aunque todavía hay gente que prefiere mirar hacia otro lado. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen, declaró ganador a Nicolás Maduro sin presentar las actas electorales. Sin presentarlas, la oposición había organizado de manera paralela una red de testigos electorales en prácticamente cada mesa del país. Y esas actas, las reales, las que existían en papel, mostraban que Edmundo González había obtenido más del 67% de los votos. El 70%, según algunas estimaciones, quizá más, porque las irregularidades habían empezado mucho antes del conteo. María Corina lo resume de una manera que no deja mucho espacio para la ambigüedad. Frente al mundo demostraron con acta en mano que el 70% o mucho más quería vivir en democracia y en libertad. El régimen respondió con la represión que siempre ha usado: detenciones, torturas, muertes, jóvenes a quienes paraban en la calle les quitaban el teléfono y si encontraban una foto o una expresión vinculada a la oposición, los metían presos. Presos. Venezuela se contuvo por el terror. Por el terror y porque el régimen todavía controlaba algo que en ese momento parecía inamovible: las Fuerzas Armadas. El 3 de enero de 2025 cambió eso. Los detalles de lo que ocurrió ese día siguen siendo materia de análisis y de debates que en parte se desarrollan en espacios que no son públicos. Lo que sí está claro es el resultado práctico. Nicolás Maduro fue extraído del poder y ahora enfrenta la justicia. Fue una operación que requirió presión desde múltiples vectores. Los Estados Unidos, bajo la administración Trump, habían adoptado una postura mucho más dura con el régimen venezolano que cualquiera de sus predecesores. Marco Rubio, como secretario de Estado, aplicó la comprensión que viene de los huesos. Cuba había creado el problema venezolano y sin desarticular la influencia cubana, no había solución real. La clave fue cortar el flujo económico a la estructura criminal. Esa estructura no iba a ceder ante argumentos morales ni ante presión diplomática convencional. Necesitaba sentir una amenaza real sobre sus recursos, sobre su capacidad de operar, y finalmente eso ocurrió. Pero lo que ocurrió el 3 de enero no fue solo una operación exterior. Fue posible porque tenía detrás años de construcción interna. La derrota espiritual del régimen en las primarias de 2023, la derrota electoral del 28 de julio de 2024 y luego la derrota de facto del 3 de enero. 3 derrotas sucesivas. La última fue la que se vio. Las dos primeras fueron las que la hicieron posible. Hoy quedan 435 presos políticos en Venezuela. 435 personas que siguen encerradas mientras la estructura que las encarceló se desmorona. Entre ellos, un grupo particularmente castigado: los militares. Los presos políticos militares no han sido liberados. Ni uno. El régimen los ha mantenido dentro como un mensaje que se restriega en la cara todos los días a los demás, uniformados que todavía están en activo. Esto es lo que le pasa al que se niega. María Corina describe quiénes son esos militares con una precisión que duele escuchar. Eran, en su mayoría, los primeros de sus promociones, personas que se negaron a someter la institución castrense al proyecto de Chávez y Maduro. Algunos llevan años encerrados, algunos han sido torturados de manera sistemática. Y cuando algunos de sus compañeros presos no militares han salido en los últimos meses y la han llamado, lo primero que le dicen, antes de preguntarle por su familia o por el país, es: dame instrucciones, quiero empezar a trabajar hoy. Hay algo en ese detalle que lo dice todo sobre la calidad humana de lo que se está jugando en Venezuela. Lo que ocurre en Venezuela en este momento, en las semanas y meses que siguen al 3 de enero, tiene algo de represa que ha empezado a ceder. 150 manifestaciones simultáneas en un fin de semana. 150. Protestas, asambleas, encuentros de sindicatos, de madres, de estudiantes, de trabajadores, en lugares donde hace 6 meses no se podía mencionar el nombre de María Corina en una iglesia. La válvula se abrió, y María Corina lo sabe, y lo dice claramente. El riesgo ahora no es la apatía. El riesgo es lo contrario. Si la gente siente que se le está cerrando otra vez la vía, que este proceso se va a quedar a medias, que habrá otra negociación oscura y otro acuerdo que no llega a nada, la presión acumulada puede encontrar formas de salida
que ya no sean tan organizadas. Por eso insiste en la fecha, en el cronograma electoral, en que las elecciones deben tener una fecha cierta, que los venezolanos en el exterior puedan votar, que el proceso sea impecable. Un cronograma electoral con una fecha cierta es la garantía de la paz. Y tiene razón de una manera que va más allá de la política, porque lo que los venezolanos de a pie están esperando no es un cambio de régimen en abstracto. Es algo muy concreto. Es la madre que quiere que sus hijos vuelvan a casa. Es el padre al que le expropiaron el negocio y quiere recuperarlo. Es la niña de 10 años de un pueblo que se llama El Venado, que se metió entre la gente llorando para decirle a María Corina que llevaba 8 años sin ver a su mamá. Tráeme a mi mamá. Eso es lo que hay detrás del 70% de los votos. Eso es lo que hay detrás de las 150 protestas del fin de semana. Eso es lo que hay detrás de los militares presos que salen, y lo primero que piden son instrucciones para trabajar. Los analistas geopolíticos pueden pasarse horas analizando los intereses de Washington, de Moscú, de La Habana, de Teherán. Pueden construir escenarios de 40 variables sobre qué pasa si el ala dura del régimen se resiste, sobre qué concesiones está dispuesta a hacer Delcy Rodríguez, sobre qué quiere realmente la administración Trump a cambio de levantar sanciones. Todos esos análisis tienen su utilidad, y todos también dejan fuera la variable más importante. María Corina lo pregunta directamente cuando escucha esos análisis. ¿Y dónde está la gente? La opinión pública venezolana, los 7 millones de emigrantes que no se han desconectado de su país, sino todo lo contrario, que lo siguen de cerca, que mandan dinero, que llaman cada semana, que en cuanto hubo una marcha en Madrid llenaron la Puerta del Sol con una concentración que ningún observador había previsto de esa magnitud. Y la gente que se quedó, que aguantó, que perdió hijos, negocios, ahorros, años, y que cada vez que el régimen esperaba que se rindiera, encontró alguna forma de no hacerlo del todo. Ese es el factor que los modelos geopolíticos no saben calcular bien, el hambre de libertad de una sociedad que ha llevado décadas acumulando exactamente eso. Hay una señora a quien el régimen acaba de nombrar defensora del pueblo. El nombre del cargo ya es suficientemente irónico para el contexto venezolano. Pero hay algo que esta señora dijo que merece quedarse en el registro como documento histórico de lo que fue este régimen en su momento más desesperado. Dijo, refiriéndose a la oposición: figúrense ustedes, ellos lo que están pidiendo es una elección, y además llegan al extremo de pretender ganarla. Lo dijo en serio, lo dijo delante de una cámara, lo dijo como si fuera un argumento. María Corina, cuando lo cuenta, tiene la expresión de alguien que ha visto tantas cosas que ya no le sorprende nada, pero que todavía le resulta difícil creer que ese nivel de desvergüenza tenga representación física en el mundo real. Quizá la mejor lectura de ese nombramiento y de esa frase es precisamente la que ella ofrece. Cuando los que controlan el poder ya no son capaces de fingir que lo que dicen tiene sentido, cuando dejan de disimular hasta ese punto, es porque la base de todo el andamiaje está tan deteriorada que ya no quedan recursos para mantener la fachada. La fortaleza de un régimen también se mide por la calidad de su propaganda, y eso ya no es propaganda, eso es el régimen hablando solo, en un cuarto que se vacía. Hay una pregunta que flota sobre todo esto y que tiene respuesta. Aunque no tenga fecha, ¿cuánto tiempo más? María Corina no da una cifra, pero da algo más útil que una cifra. Da los términos en los que la pregunta tiene sentido. Lo derrotamos primero espiritualmente, después electoralmente y después militarmente. El 3 de enero, lo que queda allí son los vestigios de una estructura criminal que va de salida. Lo que va de salida puede tardar. Las estructuras criminales con décadas de implantación y flujos de dinero que provienen de actividades que no dependen de un gobierno no desaparecen de un día para otro. Cuba sigue ahí. Irán sigue ahí. Los intereses rusos en el petróleo venezolano siguen ahí. Pero hay algo que también es cierto y que los que apuestan por la resistencia del régimen suelen dejar fuera del análisis. Esas fuerzas externas que sostienen al régimen lo hacen por interés económico. Y ese interés económico se maximiza con estabilidad, con acceso a mercados, con inversión. Todo eso, en la Venezuela que viene, pasa por una elección. Pasa por un gobierno con legitimidad. Pasa exactamente por lo que María Corina está pidiendo. Incluso desde una lógica puramente calculadora, sin hablar de democracia ni de dignidad, las elecciones son el camino. Y desde la lógica de millones de venezolanos que llevan años esperando poder volver a casa, las elecciones son el único camino. Hay algo que María Corina dijo en Madrid que se queda dando vueltas. Habló de los venezolanos que están en España, que son entre 400.000 y 600.000 personas,
que son, según los datos de afiliación a la Seguridad Social, los inmigrantes que más rápido regularizaron su situación, que emprenden, que trabajan, que respetan las reglas del lugar que los acogió, y que sienten, todos ellos, ese cordón umbilical que sigue conectado. Los de afuera fueron parte fundamental de la victoria del 28 de julio. Eran los que llamaban a sus madres para decirles que María Corina iba a llegar al pueblo al día siguiente, los que mandaban pedidos de empanadas desde Singapur para convertir el cierre de un negocio en una causa, los que llenaron la Puerta del Sol un sábado, de manera que nadie esperaba. La diáspora venezolana hizo algo que las diásporas raramente consiguen. No perdió el vínculo con lo que dejó atrás, lo mantuvo vivo durante años de ausencia, de frustración y de miedo. Y cuando llegue el momento de volver, muchos van a volver. No todos, porque nadie puede devolver los años, pero muchos. Eso también forma parte del hambre de libertad. Quizá la parte más silenciosa y más profunda, María Corina Machado, está en España mientras esto se escribe. Ha hablado en Madrid, en Valencia. Ha recibido un pequeño regalo de parte de alguien que quería que lo tuviera. Una imagen de la Virgen de los Desamparados, patrona de Valencia. Para desamparados los venezolanos le dijeron, va a volver a Venezuela. Lo ha dicho con una claridad que no deja espacio para la duda. Va a volver a canalizar la urgencia ética, porque cada día que pasa sin fecha electoral son vidas humanas afectadas, y eso no admite pausa. Ha prometido recibir en Caracas a todos los que han apoyado esta causa desde fuera. No sabe cuándo. No da fechas que no puede garantizar, pero lo dice como quien sabe que lo que está en marcha ya no depende solo de ella. Hace años, cuando estaba en la clandestinidad, con sus hijos fuera del país, sin televisión, sin radio, sin prensa, recorriendo pueblos a caballo para hablar con gente que llevaba décadas sin ver un político en carne y hueso, alguien le preguntó cómo lo aguantaba. Su respuesta, en diferentes formas, ha sido siempre la misma, porque la gente lo aguantaba más. Y eso sigue siendo cierto. Si esta historia te importa, comparte este video. Hay millones de venezolanos en el mundo que lo necesitan ver. Y hay mucha gente fuera de Venezuela que todavía no entiende del todo lo que está en juego. Coméntame qué parte de todo esto te parece más urgente. Y si quieres seguir este proceso como se merece, suscríbete porque esto no ha terminado. Lo que viene puede ser lo más importante.